Bueno, buenos días, mi nombre es Juan David Ortiz, el de mi compañero es Juan Pablo Calderón y hoy vamos a explicar el tema de la independencia de los Estados Unidos hasta lo que es la Guerra de Secesión, que se da entre el periodo de 1775 hasta el periodo de 1865. Eso es para la materia de política latinoamericana con el profesor John Harold Rosa. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta que las causas de la independencia, hay una multiplicidad de causas, no fue solo una, aunque los historiadores se pelean a veces por la causa fundamental, pero nosotros vamos a basarnos en un sistema multicausal. Y como primero vamos a hacer referencia a la Guerra de los Siete Años, que se dio entre el periodo de 1756 hasta el periodo de 1763, y fue una guerra entre potencias europeas por sus colonias, de la cual Gran Bretaña salió victoriosa. Aunque pues Gran Bretaña quedó victoriosa en esta guerra, pues su economía estaba bastante decaída, porque tenía que pagar muchas deudas, estaba asfixiada en deudas y además tenía que seguir pagando su ejército, que pues era un ejército bastante armado, que salía bastante caro. Para solventar esta crisis, lo que hizo fue cobrar impuestos a sus colonias, dentro de esta la norteamericana, que ya era bastante autónoma, que tenía gobiernos propios y en la cual la gente pues no lo tomó muy bien los impuestos y comenzaron las protestas. Al gobierno de Gran Bretaña no le interesó tanto esto y siguió pues poniendo impuestos. Comenzó con la ley del azúcar, la ley del timbre, y como que la gota que rebosó el vaso fue las leyes de Townshend, que desvincularon las tropas británicas de las autoridades locales. Sí, permitían que incluso las tropas entraran en las casas y por sospecho de delito. Lo que hicieron los patriotas fue juntar grupos, armar grupos y crearon lo que se llamó los Hijos de la Libertad. Fueron lideradas por John Hancock y Samuel Adams. Después de esto, por la ola de protestas, ocurrió la masacre en Boston, en la que los militares atacaron los militares británicos atacaron a las fuerzas estadounidenses, a las personas que estaban protestando, y mataron 5 norteamericanos. Esto causó un sentimiento de furor en las colonias y las protestas se hicieron más masivas, pero el gobierno británico cayó en cuenta de este error que estaban cometiendo y decidió bajar los impuestos. Hubo una paz por aproximadamente 3 años, entre 1770, desde lo ocurrido en Boston, hasta 1763, que el gobierno volvió a poner una ley que se denominó la ley del té, en el que una empresa británica monopolizó toda la industria del té, ¿sí? A la que le bajaron casi completamente los impuestos, y los norteamericanos no estaban satisfechos con esto. Entonces el grupo de los rebeldes, los Hijos de la Libertad, decidieron tomarse un barco y botar las cargas al mar. Después de esta toma del barco, la corona británica decidió poner mucha más fuerza en sus ejércitos y creó el estado de excepción. Desde aquí se comenzó una guerra que estalla en 1775, cuando se firma la Carta de Independencia por las 13 colonias. Y en Boston, los rebeldes llegan hasta acorralar al ejército británico hasta el mar, y estos tienen que huir hasta Gran Bretaña, pero después se arman mucho más fuerte y vienen muchas más tropas para combatir a los norteamericanos, y esto es lo que hacen, es esperarlos, preparados para la guerra, pero pues contra un ejército que es supremamente entrenado. Sí, los rebeldes, que no tenían casi entrenamiento, apenas llegaron las fuerzas británicas, los alejaron en Nueva York, les ganaron la batalla y estos tuvieron que huir hacia los bosques, tuvieron que meterse sobre el continente,
americano, y se desató una guerra de guerrillas para la cual el ejército de Gran Bretaña no estaba preparado y comenzó a perder poco a poco. Esta guerra terminó en 1783, cuando Gran Bretaña se vio totalmente derrotada y decidió pues firmar que Estados Unidos era una colonia independiente. Después de la independencia de los Estados Unidos, las 13 colonias quedaron a la deriva de si iban a ser, si iban a independizar, cada uno iba a tener su propia soberanía, o si iban a juntar todas y iban a conformar los Estados Unidos. Este debate duró 13 años hasta que se reunieron en Filadelfia 55 delegados y formaron la primera constitución estadounidense. Después de esta constitución, George Washington quedó como primer presidente de los Estados Unidos. Se me olvidó mencionar que George Washington fue el líder que dirigió las tropas de los rebeldes en la independencia norteamericana. Aquí también surge un debate. Después de la constitución nacen los antifederalistas. Los federalistas estaban a favor de un gobierno central que dirigiera la economía, acuñara las monedas, solventara las crisis, que estableciera las leyes del comercio entre colonias, y los antifederalistas, que decían que esto era antidemocrático, pero pues llegaron a un acuerdo. Después establecieron dentro de la Constitución las enmiendas para garantizar los derechos de todos los estadounidenses conforme iban naciendo y iba pasando el tiempo. Cabe resaltar también que el gobierno de los Estados Unidos utilizó la filosofía Montesquieu, la atribución del poder, en la que la rama ejecutiva la conformaba el presidente, la rama legislativa estaba compuesta por el Senado y el Congreso, y la rama judicial estaba conformada por el Tribunal Supremo. También a principios del siglo XIX, Estados Unidos comenzó con su política expansionista y pues provocó guerras con indios, con México, que pues conquistó parte de México, de lo que hoy es Texas y Baja California, un pedazo. Aquí también cabe resaltar al séptimo presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, que fue un presidente bastante duro, con una política expansionista muy fuerte, que creó en 1830 la ley de traslado forzosa de los indios, que obligó a los indios a trasladarse a territorio indio, a lo que es hoy Oklahoma, que fueron más de 70.000 indios, y además lideró las batallas contra las tribus de Chickasaw en 1832, que expandió el territorio de Tennessee. También la guerra contra los seminoles, en lo que la fuerza no fueron las únicas maneras de expandirse. También lo hicieron por población. La población se iba asentando poco a poco en territorios más lejanos a sus fronteras. También lo hicieron con plata, con dinero. Se dio el caso de Florida, de la Florida española, aunque fue pues como un engaño, en el que terminó dando $5 millones a la corona española por quedarse con ese territorio. Pues sí, la guerra que pues, digamos en 1847, quizá la que más se recuerda es la de México, en 1847, cuando pues, se tomaron un gran porcentaje de México. Ya para el periodo de 1850 comenzó una división en Estados Unidos entre los que querían que la esclavitud permaneciera, los que querían que la esclavitud ya se aboliera. ¿Sí? Esto pues llevó a una guerra que fue la guerra de los próximos años, la guerra de secesión. Y ya, hijo de puta, se acabó.